Ya tenemos el mismo heatmap de Atas, y en esta ocasión yo les traigo un manual explicativo e informativo que lo tendrán en el Discord, claro, en el que vamos a abordar cada uno de los detalles de esta gran herramienta. Como bien sabemos, el heatmap de Atas representa una transición conceptual dentro del análisis al mecanismo que produce la interacción dinámica entre liquidez agresiva, liquidez pasiva y eficiencia de la ejecución dentro de una subasta continua. Bueno, de hecho la mayoría de los participantes interpreta el mercado desde una lógica direccional. En cambio acá lo deberíamos pensar en términos de liquidez disponible. Ahora vamos a explicar qué es esto. Y costo de ejecución, absorción de flujo también. Justamente, bueno, ahí es donde Heatmap se vuelve una herramienta radicalmente distinta, ¿no? Cada burbuja representa un evento de ejecución agresiva ocurrido en un punto específico en precio y en tiempo. Su tamaño refleja la magnitud del intercambio. Su color refleja a qué lado cruzó el split. Pero lo verdaderamente importante sería la capacidad o la incapacidad del mercado para continuar después de esa burbuja, de esa market order, porque la continuidad o el rechazo posterior relevan la verdadera presencia de liquidez pasiva defendiendo ese nivel. Bueno, esta guía está completa con 16 módulos y vamos a ir viéndolos. El módulo 1, que, el módulo 1 que se titula Anatomía del Heatmap, aparece el principio fundamental del manual, la lectura asimétrica del flujo. Una burbuja verde de gran tamaño no implica automáticamente fortaleza compradora. Puede representar continuación alcista si el precio sigue aceptando. Por ejemplo, fíjense, estas burbujas son verdes, 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 y el precio tiene un pullback y lo acepta esa agresión, por así decirlo. Acompaña, ¿ok? A ver, si nos vamos más de cerca podrán ver más burbujas aún. Esto ya es meterse un poco más dentro del depth of market y más en términos más micro. Pero si nos alejamos un poco vamos a ver un poco más el panorama. Bueno, en el caso contrario puede representar absorción bajista si es que el mercado falla inmediatamente después. Esto significa que el mismo fenómeno visual puede tener interpretaciones completamente opuestas dependiendo de la respuesta posterior al auction process. El heatmap condensa simultáneamente 4 dimensiones críticas del flujo: la agresión, la magnitud, la ubicación y el tiempo. Cada clúster es una fotografía visual comprimida del comportamiento del mercado en una escala extremadamente granular. La verdadera dinámica empieza cuando el operador deja de observar burbujas aisladas y comienza a interpretar la aceptación y el rechazo. Porque el mercado nunca revela intención solamente con un print, la revela en la reacción estructural posterior al print. ¿Okay? Fíjense acá cómo quedaron estas ventas atrapadas, estas ejecuciones a tiempo real en el que la burbuja se empezó a hacer grande. Bueno, ahora este término lo vamos a ver con más profundidad, es término de absorción, en el que la burbuja se empieza a agrandar, toma liquidez pasiva, consume órdenes y reacciona. Ahora estamos en un escenario un poco más micro, podemos alejarnos. Mientras más nos alejemos, más vamos a poder ampliar el panorama. Si nos acercamos, vamos a estar reflejando una metodología un poco más scalper, más precisa, más dinámica y con estructura más micro, por así decirlo. Vayamos al módulo 2, que son las zonas de liquidez. Vamos a interpretar estas barras de liquidez por agresión. Se mueven porque existen o no existen, digamos, fondos de liquidez suficientes para absorber esa agresión. Por eso las zonas de liquidez visibles en el heatmap funcionan como verdaderos campos gravitacionales dentro de la estructura tanto en micro como en intradía. Una zona de liquidez en espera son órdenes límite esperando interacción. Y debido a que los algoritmos de ejecución institucional necesitan descargar tamaño sin generar slippage agresivo, ¿no? El precio constantemente busca esas concentraciones de liquidez latente. El mercado no elige niveles aleatorios, sino que converge hacia los lugares donde podría facilitar esa transferencia eficiente del inventario entre los participantes grandes. Bueno, ahora se llenó de órdenes. Pero cuando tenemos un poco más de claridad en el que si nos alejamos un poco, vamos a poder ver qué tipo de mercado tenemos. Uno en el que tenemos grandes órdenes consecutivas al alza, bueno, vamos a ir a buscar hacia arriba. El imán. Sería todo una manera de imantar esta zona. Es decir, un escenario bullish. Un escenario en donde la eficiencia de las compras van a tener resultado. Y cuando una zona desaparece antes de ser ejecutada, el mercado te revela algo todavía más importante: el spoofing. El spoofing es el retiro deliberado de la liquidez. Eso significa que el interés visible nunca fue intención real de la ejecución, sino una manipulación perceptiva del order book. El operador avanzado no persigue toda la liquidez mostrada, sino que aprende a diferenciar la liquidez genuina de la liquidez que podría desaparecer. Pasemos al siguiente módulo. Cuando una burbuja agresiva aparece proyectándose hacia una zona de liquidez aún mayor, atravesando un low volume node, ahora vamos a ir a ese concepto.
la estructura cambia completamente de naturaleza. Un low volume node no es simplemente una zona de bajo volumen, es un vacío de aceptación, un espacio donde previamente el mercado rechazó sin negociarlo. Eso significa que cuando el precio entra nuevamente en esa región, a ver, creo que viene el C500, acá en, digamos, viendo un poco el escenario un poco más macro, si trazan un TPO de periodo 30 en un fractal, van a poder ver las zonas de bajo volumen, el low volume node, en este caso reflejado en single prints del TPO, es decir, impresiones en el que digamos, la ejecución fue poca o nula, más bien agresiva, porque la agresión de este movimiento inicial hace que acá se consuman las órdenes y acá queden vacíos, vacíos y vacíos. Esto será relevante en el futuro a modo de pullback. Entonces, significa que cuando el precio entra nuevamente a la región esa, suele desplazarse con una extrema velocidad porque no existe suficiente inventario intermedio para desacelerarlo. Bueno, como decíamos, veíamos que todas estas órdenes podrían ser consumidas. Y fíjense cómo fueron consumidas. A esto lo llamamos zonas de liquidez que producen imantación. Cuando tenemos agresión, buscamos las zonas de bajo volumen. A ver, veamos acá. Cuando tenemos agresión, fíjense esta absorción. Agresión, luego de este gran impulso, vamos a buscar las zonas de bajo volumen. Para ello, trazamos nuestro perfil TPO desde acá. Para eso, para eso trazamos nuestro perfil de volumen desde el bajo hasta el alto del gran fractal con agresión. Bueno, fíjense esta zona de bajo volumen. La potencia real del setup no proviene solamente de la ruptura, sino de la simetría estructural del entorno. Cuando el mercado atraviesa un low volume node, deja de comportarse como una subasta equilibrada y comienza a comportarse como una transferencia acelerada hacia el próximo nodo de aceptación. El precio literalmente salta a regiones donde previamente el mercado decidió no construir valor. Fíjense el pullback y la continuación. Vayamos a algo muy importante, que es el Stacked Absorption. Así como tenemos Stacked Imbalances, tenemos Stacked Absorption. ¿Qué es? Es como cuando tenemos 3 o más imbalances consecutivos en el footprint, podemos verlo como Stacked Imbalances. Cuando tenemos 3 o más burbujas grandes del mismo color apiladas, podemos ver, digamos, que estamos viendo una zona de aceleración. Vamos a alejarnos un poco para ir al siguiente módulo. Iceberg detectado. La diferencia entre el Stacked Absorption y el iceberg detectado es extremadamente importante. El iceberg no es simplemente una absorción visible, es una absorción recargable, ¿no? En el Depth of Market parece existir poca liquidez, pero cada vez que el nivel es golpeado, por ejemplo, si trazamos una línea acá, a ver, vayamos a microestructura. Si trazamos esta línea, ¿no? Y vemos que el precio cada vez que está siendo golpeado absorbe, 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 que no te digo que acá podría absorber nuevamente, pero te digo que si estamos en este punto y absorbió, 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 bueno, tenemos, digamos, que alguien, bueno, eso implica que alguien está aceptando el flujo de forma deliberada mientras oculta tamaño real. Y cuando finalmente el iceberg se completa, el desequilibrio acumulado suele liberarse visualmente. Como pueden ver, acá se liberó un poco de esa compresión. El iceberg representa una de las expresiones más puras de la actividad. Bueno, hago una aclaración antes, que es importante alejarse un poco en el heatmap. No es muy necesario estar viendo tick por tick así. O sea, esto no sirve mucho. A no ser que seas un scalper súper preciso de segundos, bueno, no es que te va a servir tanto, sino que lo mejor es alejarse un poco. Alejarse un poco para ver el panorama. Si vos te alejas y te alejas y te alejas y te alejas, vas a poder ver las zonas un poco más en amplitud. Y vas a poder distinguir el esfuerzo de los grandes participantes del mercado. Bueno, como pueden ver, marqué este low, o sea, el low de esta vela de acá. Y como pueden ver, acá tenemos un big trade, en este caso de 91 contratos. Y como podemos ver acá tenemos una burbuja de vendedores, market orders, atrapadas, así como los 91 contratos de ventas reflejados por el big trade, es decir, el indicador de altas de los big trades. Acá tenemos un sweep más reversal. Un reversal que está teniendo cierto resultado por la constante, digamos,
aparición digamos por la aparición de la liquidez pasiva en en la parte superior del gráfico. Vamos a ver, si tenemos más liquidez pasiva acá, en la parte alta, vamos a tender a seguir avanzando hacia arriba. Vamos a dejar estas burbujas rojas que queden en la parte baja. Vamos a hacer que tiendan a quedar atrapadas. Y vamos a ir con el movimiento real. O sea, el movimiento estructural en tendencia. Fíjense cómo es que hace. Bueno, fue perfecto. Cayó perfecto este setup justo al momento de hablar del sweep más el reversal. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la confluencia del extremo del initial balance. El initial balance tradicionalmente se utiliza como referencia estadística para posibles extensiones intradía. Como podrán ver, este rectángulo representa 30 minutos posteriores al inicio de la sesión de Nueva York. Una ruptura al initial balance del high o al initial balance del low acompañada por agresión sostenida y aceptación estructural puede señalar transición hacia un trend day. Y más las absorciones, mucho mejor aún. O sea, si vos podés detectar una absorción en un extremo del initial balance, muchísimo mejor. Pueden ver acá estos contratos. 152 contratos en venta. Fíjense el volumen que queda acá por la parte de abajo. Este color que me está representando gran cantidad de volumen en el clúster me está diciendo que queda atrapado. Y luego fíjense la cantidad de stacked imbalances que nos deja esta vela de 1500 volumen. Y fíjense que es grande. Cuando trabajo con velas de volumen, las velas de gran tamaño son, digamos, son perfectas para la lectura del volumen. Pero exactamente el mismo breakout acompañado por una absorción y un retorno inmediato al rango revela la distribución institucional de los compradores tardíos. Por ejemplo, si tenemos acá gran concentración, digamos, de compradores, si el initial balance primero hubiera salido por arriba y te queda este patrón en donde los compradores totalmente quedan atrapados, bueno, vamos a tener el mismo patrón pero al contrario. Es decir, esto mismo pero al revés. En este caso, se dio una bear trap y una agresión de compradores para seguir una tendencia. Por eso es importante trazarnos nuestro low volume node e identificar la posible tendencia del día. En este punto, este es el punto más importante del día, porque tenemos el VWAP de Nueva York, tenemos el low volume node, tenemos la agresión y la bear trap, tenemos la agresión, la absorción y la continuación. Este es el punto más importante del día. Se dio, a ver, casi una hora después del inicio de la sesión. Ok, vayamos al siguiente módulo, que es el Volatility Burst Trust Compression. Y esto sería, digamos, cuando hay momentos donde el precio queda atrapado y queda, digamos, en un rango comprimido con, con poco volumen relevante, hasta que aparece un gran volumen. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Por ejemplo acá tenemos un gran ejemplo. Fíjense qué lentitud tiene el mercado acá mismo. Hasta que, ¡pum!, aparecen 231 contratos de gran tamaño, el precio retorna a este mismo nivel de los 231 contratos, más el stacked, no olviden incluir el stacked, y empieza, digamos, a aceptar ese precio justo. Si bien no tenemos movimientos agresivos, pero tenemos una aceptación justamente a este nivel luego del volatility burst. Fíjense que a partir de este nivel el precio tiende a extender. Bueno, el POC Reentry introduce una noción un poco más avanzada del valor. El Points of Control, o sea, el punto de control, representa el precio donde ocurrió la máxima negociación y aceptación del intercambio durante la sesión. Cuando el mercado regresa hacia la región después de desplazarse, el heatmap permite detectar realmente si existen o no reacumulación o simplemente un retest técnico sin intención. La aparición de una burbuja en contra al movimiento, es decir, a ver, vamos a trazar nuestro punto de, es decir, vamos a trazar un volume profile, a ver. Acá tenemos volume profile. Tenemos el punto de control en este mismo punto, acá mismo. Y si tenemos un reingreso a este punto, la aparición de la burbuja contraria al movimiento de aproximación
exactamente sobre el punto de control, sugiere una reactivación del inventario en construcción por parte de los participantes grandes. El mercado no rebota simplemente porque tocó el punto de control. Rebota porque aparece absorción activa en la región de mayor eficiencia de ejecución. Bueno, yo tracé el fractal. Bueno, yo tracé el perfil de volumen en un fractal. Pero estos puntos son más relevantes aún en, digamos, en procesos diarios, en procesos de sesiones, en procesos semanales, mensuales. Por eso es tan importante tener plantillas con perfiles de volumen del, del semanal, del diario. Por ejemplo, acá tenemos perfiles RTH, perfiles semanales, perfiles diarios. Estos son perfiles diarios. El S&P 500 para el Nasdaq lo mismo. Bueno, de hecho, el punto de control representa el consenso temporal del valor. Y cuando instituciones vuelven a interactuar agresivamente en regiones, es más, hasta de perfiles diarios, semanales o mensuales, el mercado muchas veces reinicia desde ahí una nueva fase de descubrimiento direccional. Pasemos a la divergencia. Bueno, la divergencia de clústeres introduce una lectura un poco más enérgica. O sea, vamos a tener que acercarnos un poquito. Cuando el precio continúa extendiéndose, pero las burbujas empiezan a decrecer progresivamente, el mercado revela un deterioro en la convicción del flujo del agresor. El desplazamiento todavía ocurre, pero cada nuevo extremo requiere menos participación efectiva. En otras palabras, el auction continúa avanzando mientras se pierde esa capacidad de atraer agresión adicional, y eso normalmente procede a un agotamiento estructural. La divergencia no debe operarse de manera aislada. Necesitamos un rechazo estructural posterior. A ver, vamos a ver el CBD. Fíjense cómo es que cae el precio, el CBD sube, tenemos divergencia continua. Perfecta divergencia, más toma... Ok, pensé que había un poco más de liquidez pasiva acá, pero bueno, el CBD al menos lo confirma bien. El agotamiento por sí solo no garantiza la reversión inmediata, simplemente indica el debilitamiento progresivo del motor agresor del dominante. Por eso está bueno incluir el CBD. Bueno, vayamos aún a la zona de batalla, porque acá es donde cuesta mucho. La Battle Zone representa una de las estructuras más complejas desde la perspectiva microestructural. En estas zonas, tanto compradores como vendedores agresivos ejecutan tamaños similares repetidamente en el mismo rango. Ningún lado logra generar digamos, el price action sostenido. El mercado entra en un estado de alta entropía direccional, donde el flujo se neutraliza temporalmente. Operar dentro de una battle zone implica intentar predecir la resolución antes de que aparezca la dominancia real. Ahora, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo que pasa todos los días. Pasamos a algún tipo de initial balance, pero initial balance de 10 minutos. Bueno, cambié el initial balance, lo puse de 10 minutos y vamos a identificar la zona de batalla. ¿Por qué? Porque suelen proceder movimientos extremadamente violentos a la hora de la apertura, pero el mercado puede parecer, digamos, que está contenido dentro de este rectángulo. Fíjense, acá tenemos vendedores en esta parte, compradores atrapados y vendedores agresivos. Pueden ver cómo quedan. A ver, vamos a ingresar un poco más en el clúster. Pueden ver los compradores cómo quedan atrapados en las puntas y los vendedores intentando generar agresión. ¿Ok? Lo mismo por la parte baja. Por la parte baja, compradores intentando generar agresión y vendedores atrapados en el fin de la vela. Vamos al siguiente movimiento. Bueno, acá no puedes ver mucho porque cierran con bastante cuerpo las velas. Es necesario que cierren, digamos, con velas tipo pin bar, pinchando la zona. Así mismo. Fíjense, bueno, acá no hay mucha, digamos, demanda atrapada, pero tenemos un HBN y una gran concentración de volumen que nos puede indicar cuidado en esta zona. Bueno, y hoy, si lo vemos también en 10 minutos, vamos a ver que el precio intenta salir del rango. Fíjense acá, este stacket, muy importante este stacket de compradores. Compradores agresivos en una vela bajista. Extraño, ¿no? En este punto hay compradores atrapados, por lo que hay vendedores con agresión oculta en este lapso temporal. En este lapso temporal y rango de precios. Fíjense que cuando intenta reingresar o intenta superar ese nivel, el precio no lo deja avanzar.
Otra vez quedan atrapados, HBN por la parte alta y precio baja. Hasta que tengamos una nueva absorción como la que vimos hoy. Bueno, vamos a las confluencias. Acá vamos a hablar un poco más, digamos, con suma de estrategias, con suma de patrones y con multicapa, en este caso, son confluencias. La verdadera potencia del heatmap emerge únicamente cuando se integran, digamos, un trabajo especializado con varias confluencias de patrones y de estrategias. Por ejemplo, una burbuja aislada tiene valor limitado, ¿no? Pero una burbuja apareciendo simultáneamente sobre un low volume node en un extremo del initial balance, en una desviación del VWAP, y además acompañado con un nivel gamma, por ejemplo, del mercado de opciones, transforma completamente la probabilidad estadística del evento. El heatmap no debe interpretarse como una herramienta independiente. Debe estar como mecanismo de confirmación contextual dentro de una arquitectura estructural mucho más amplia. La confluencia no aumenta linealmente la probabilidad, sino que la multiplica exponencialmente porque distintos modelos de participantes empiezan a reaccionar sobre el mismo nivel simultáneamente. Entonces, un buen operador no proviene de observar más indicadores, sino de entender cómo distintas capas de liquidez, de valor, de posicionamiento, convergen alrededor de un mismo nodo operativo. Y bueno, en el punto 13 tenemos la gestión del trade, tenemos, digamos, donde el enfoque cambia, las salidas dejan de depender de objetivos arbitrarios y comienzan a basarse en futuras concentraciones probables de liquidez. En la gestión del trade va a ser muy importante ver, digamos, las zonas con liquidez pasiva esperando. Por ejemplo, vamos a acercarnos un poco en este caso. Pueden ver que hay varias zonas de liquidez pasiva esperando ser ejecutadas. Y si tenemos grandes burbujas absorbiendo, vamos a poner el ejemplo que nosotros entramos, vamos a suponer que entramos en esta absorción. Vamos a suponer que entramos, en una compra en este punto, ya mismo. Nuestro stop debería estar, digamos, donde se generó esa absorción, acá mismo. ¿Veis? Nuestro stop queda acá, contenido. Y vamos a alejarnos un poquito, vamos a alejarnos un poco para ver qué liquidez, para ver qué tanta liquidez pasiva hay por encima. Perfecto, hay bastante. Continúo mi trade. Cuando deja de aparecer y cuando aparece nueva liquidez por debajo, estas órdenes no cuentan porque fíjense, aléjense un poco y van a ver más. Aléjense un poco y van a ver las órdenes con más concentración. Pueden ver que estamos ingresando a este punto de concentración y ahora, en donde hay mucha, digamos, fíjense este rechazo, este high de los 23.370, vamos a tender a subir nuestro stop. 23.370, perfecto. Estamos debajo de esta concentración de stackets. Y ahora simplemente esperamos a que se ejecuten estas órdenes. El precio debe subir a completar todas estas órdenes, pero digamos con una agresión genuina. Y en este caso lo estamos consiguiendo. Estamos teniendo digamos, un trade con una buena gestión. Es decir, ya estaríamos en un 1 a 1 si nuestro stop estaba acá. Esto llega a ser un 1 a 1. Y cuando el precio, digamos, puede aceptar en estos niveles, en donde hay niveles stackers, y genere absorción nuevamente, vamos a tener que correr nuestro stop. O sea, otra vez, ahora mismo, ya. Ya mismo te generó una absorción en este pequeño nivel. Fíjense acá. Cómo es que rechaza este nivel y te genera otra vez agresión de compradores. Vamos a alejarnos un poco y vamos a ver qué tanta liquidez hay arriba. Vamos a tender a subir nuestro stop en esta parte en donde los compradores, digamos, hay mucha, por así decirlo, demanda, justamente en este nivel. Fíjense otra vez, absorción, subimos nuestro stop y ahí, si hay un mechazo, nos puede sacar. ¿Pero en cuánto nos sacó? ¿Pero en cuánto es que nos sacó? A ver. Pues justamente ahora se me empezó a trabar. A ver, fíjense en cuánto nos sacó. Aproximadamente en un 1 a 2. Acá hay agresión de vendedores. Yo no quiero estar dentro del trade una vez que se me genera esta agresión. Sí, hay absorción otra vez, pero luego de esta potencial reversión tras este big trade, yo no quiero estar dentro del trade, quiero que me saque. Y es así como digamos, se maneja una, por así decirlo, una gestión del trade usando trailing stop con el heatmap. Bueno, en el punto 14 les puse los errores comunes que tenemos que evitar
Bueno, por ejemplo, no sé, una absorción en un balance. En un día con balance no tiene el mismo significado que un trend de, o sea, una extensión. Y sobrecargar la pantalla de indicadores adicionales tampoco. Es, digamos, destruir precisamente aquello que el heatmap intenta ofrecer. Que el heatmap intenta ofrecer la claridad estructural sobre la interacción entre la agresión y la liquidez. El trader eh, constantemente busca confirmación emocional. El trader avanzado debe buscar coherencia estructural. Y esa diferencia define por completo cómo cada uno interpreta exactamente el mismo flujo. En el punto 15, bueno, les dejé algunas, digamos, sugerencias. Antes de cada entrada existen tres preguntas fundamentales. Si la burbuja aparece sobre el nivel estructural relevante, si la reacción posterior confirma absorción o agresión, y si la simetría del riesgo-beneficio permite estructuralmente validarla. El objetivo de estas preguntas no es filtrar operaciones solamente, es obligar al trader a pensar como un operador de flujo y no como un perseguidor impulsivo de velas. La consistencia operativa emerge cuando cada decisión deja de depender de emociones momentáneas y empieza a depender de un proceso repetible de interpretación estructural, y sobre todo con datos de volumen. Y como cierre, les dije, bueno, como cierre, el verdadero objetivo de este manual no es enseñar setups aislados, sino que es entrenar de una forma distinta y observar el mercado. Pasar de analizar, pasar de analizar velas a analizar la transferencia de alimentario. Pasar de interpretar la dirección a interpretar, digamos, la absorción, o pasar de perseguir el movimiento a comprender cómo y por qué se produce el desplazamiento dentro de una subasta electrónica moderna. Porque el heatmap, correctamente entendido, no es un indicador visual, es una representación condensada de la microestructura del mercado en tiempo real.